Saludos, les doy la más cordial bienvenida al cuarto Congreso Internacional de Psicología, organizado por la Universidad Tecnológica de El Salvador, cuya temática es las nuevas perspectivas de psicología clínica post-pandemia. El objetivo del Congreso es generar un encuentro entre profesionales, estudiantes, académicos de psicología y representantes de la carrera afines con la psicología clínica con el fin del compartimiento de conocimientos, investigaciones, herramientas y técnicas orientadas a mejorar el bienestar y la salud mental de la población salvadoreña. Mi nombre es Marlon Elías Lobos Rivera y en esta ocasión presento los resultados de la investigación de un tema denominado factores psicológicos relacionados con el duelo disfuncional por COVID-19 en adultos salvadoreños. Como introducción, tenemos que el duelo es un proceso de sufrimiento que afronta una persona ante una pérdida significativa de un ser querido, objeto o evento, provocando reacciones emocionales que le causan una aflicción. En el contexto de la pandemia por COVID-19, en sus inicios, no era permitido realizar rituales funerarios o de índole religiosa, a lo cual estamos acostumbrados, debido al alto riesgo de contagio que podría ocasionar eh, la aglomeración. Al momento de finalizar este estudio, el 30 de septiembre de 2021, en El Salvador ya se reportaban 3.245 fallecimientos a causa de la COVID-19 y 104.348 casos confirmados. Eso significa que estas 3.245 personas tuvieron familiares y seres queridos que se sufrieron eh, debido a su pérdida y que hubo dificultades para poder despedirse adecuadamente de estas personas. Hay que destacar también que la despedida de un ser querido, tanto premortem como postmortem, representa un factor de riesgo de duelo complicado. Y este duelo se caracteriza por la prolongación del proceso de duelo normal, estancándose en alguna de las etapas que le son propias en el abordaje del duelo y del dolor. Las defunciones en tiempos de pandemia generan a los dolientes mucha más angustia y los expone a presentar este tipo de duelo, que en este caso es el duelo complicado, el cual se relaciona con afrontar la pérdida de manera súbita y generar impotencia de no haber acompañado a su ser querido y no poder despedirlo apropiadamente, además de la soledad a la que se debe afrontar eh, debido a que sin el apoyo de los familiares o los allegados en medio de los rituales funerarios y religiosos comunes de manera presencial, debido a que no se realizaron, esta persona puede desarrollar mayores sentimientos de soledad, debido a que no recibe el acompañamiento necesario. También estas modificaciones representan potenciales secuelas psicológicas en las personas que han sufrido la pérdida y existe evidencia de personas que sufrieron la pérdida de un ser querido a consecuencia de la COVID-19 de manifestar ideas e intentos suicidas. Es por esta razón que estuvimos motivados para realizar un estudio de esta índole y bueno, más adelante comentaremos la justificación. Con los objetivos tenemos que el primero, que es determinar la prevalencia de síntomas con relevancia clínica de duelo pandémico y ansiedad por COVID-19. El segundo, establecer si existen diferencias estadísticas en el duelo pandémico en función de las características sociodemográficas de los participantes. Comprobar si existen correlaciones estadísticas entre el duelo pandémico y otras variables psicológicas y sociodemográficas. Y cuarto, demostrar qué factores predicen el duelo pandémico disfuncional por la COVID-19. El estudio es de suma importancia debido a que hay muy poca información en el país sobre esta temática, siendo este uno de los primeros estudios acerca del duelo disfuncional
a causa de la pérdida de un ser querido por la COVID-19. Por ello, estos resultados que se presentarán a continuación serán de beneficio tanto para la comunidad científica nacional e internacional para evidenciar cómo se manifiesta el duelo pandémico en El Salvador. El método, en este caso, en el apartado participantes, el estudio fue de tipo exploratorio con un diseño transversal y se seleccionó un muestreo no probabilístico de tipo bola de nieve, en el cual se logró recolectar 435 salvadoreños quienes perdieron a un familiar o ser querido a raíz de la pandemia por COVID-19. La media de edad rondó los 29 años y estuvo conformada por mayormente mujeres. La técnica de recolección de datos fue una encuesta digital mediante la plataforma Google Forms. Como instrumento, utilizamos primero un cuestionario de variables sociodemográficas, el cual se elaboró de manera ad hoc para recoger información sociodemográfica de los participantes, preguntando características como es el sexo, la edad, el diagnóstico de COVID-19, la residencia, si sufre una enfermedad crónica, la percepción sobre la probabilidad de que una persona muera de COVID-19 y la gravedad de esta enfermedad. Otros instrumentos utilizados fueron también la escala de duelo pandémico, o en inglés la Pandemic Grief Scale, también la escala de ansiedad por coronavirus. Se utilizó una escala de trastorno de ansiedad generalizada, un cuestionario de salud hacia el paciente, una escala de obsesión por la COVID-19 y también una escala de bienestar general. Los resultados, primero presentamos un estadístico descriptivo sobre la presencia de síntomas de duelo pandémico. Se utilizó un punto de corte propuesto por Sherman Lee. En este caso, obtuvimos que el 26.9% de la muestra, que son hombres, presentaron duelo clínicamente no relevante. Y mujeres lo presentaron 37.70%. En el caso de las personas transgénero fue el 0.20% quien presentó un duelo pandémico clínicamente no relevante. En función del duelo clínicamente relevante, se tiene que el 11% de las personas afectadas son hombres, el 23.9% son mujeres y el 0.20% son, no binarios. En ambos se puede notar que son las mujeres las que mayormente presentan duelo disfuncional, sea este clínicamente no relevante o relevante. Sin embargo, mediante otros estadísticos podremos saber más adelante si el género es una variable que puede determinar quién padezca más duelo pandémico en este caso. Con respecto a los síntomas de ansiedad disfuncional, tenemos que el 32.6% que presentó ansiedad clínicamente no relevante son hombres y el 45.10% fueron mujeres. Una ansiedad clínicamente relevante la presentaron el 5.3% de los hombres, el 16.6% de las mujeres, no binarios fueron el 0.20% y del mismo modo las personas transgénero fueron del 0.20%. De igual manera, se ve un poco más elevado en el género femenino en comparación con los hombres. Ahora se presenta una tabla que pretende demostrar si existen o no diferencias estadísticas en el duelo pandémico en función de algunas características sociodemográficas. En esta tabla se utilizó la prueba H de Kruskal-Wallis para contrastar si existen o no diferencias estadísticas entre diferentes grupos. Se encontró
que en función de la edad sí existen diferencias estadísticas, siendo los más afectados aquellas personas cuyas edades rondan entre los 18 a los 24 años, seguido de las personas cuyas edades son o rondan entre los 41 y los 59 años. En función del género, la prueba indica que no existen diferencias entre hombres y mujeres. Al parecer, perciben el duelo disfuncional de manera similar. Con respecto a si la persona fue diagnosticada o no de COVID-19 y la residencia, no se encontraron diferencias estadísticas, lo cual indica lo mismo que pueden percibir el duelo pandémico de manera similar sin importar si fue diagnosticado o no por COVID-19 y en función de donde resida la persona. En función de si sufre de una enfermedad crónica, sí se encontraron diferencias estadísticas y los rangos indican que son las personas que sí padecen de una enfermedad crónica quienes presentaron mayores síntomas de duelo disfuncional en comparación con los que no sufren de una enfermedad crónica. Con respecto a la probabilidad en que una persona muera de COVID-19 y la gravedad de la misma enfermedad, se revela que no existen diferencias estadísticas en función de cada uno de los. Con respecto al análisis de correlación, se encontraron eh, 3 correlaciones negativas pequeñas entre el duelo por COVID-19 con la edad, con si sufre de una enfermedad crónica y el bienestar general. Se encontraron correlaciones positivas pequeñas entre el duelo por COVID-19 con el género, el diagnóstico por COVID-19, la probabilidad de que una persona muera de COVID-19 y la gravedad de la COVID-19. Se encontraron correlaciones eh, medianas entre el duelo con la ansiedad por la COVID-19, indicando que a mayor duelo, mayor ansiedad presentará la persona. También con la ansiedad generalizada, la depresión y la obsesión por la COVID-19, lo que indica que estas variables están directamente relacionadas. Entre mayores síntomas de duelo por COVID-19 presenten las personas, así también va a presentar mayores síntomas de ansiedad por la COVID-19, ansiedad generalizada, depresión y obsesión por esta enfermedad. El análisis de regresión múltiple que predice el duelo pandémico por COVID-19 determinó que principalmente es la ansiedad por la COVID-19 la variable que mayor predice el duelo, con un 25%. Sin embargo, el modelo que mayor lo explica es el modelo número 5, en donde se involucran las variables como la ansiedad por COVID-19, la obsesión por la COVID-19, el diagnóstico o ser diagnosticado por COVID-19, la depresión y sufrir de una enfermedad crónica, el cual está prediciendo este duelo con un 31.3%. Sin embargo, es de recalcar que es la ansiedad la variable quien mayormente predice el duelo pandémico. Como discusión, tenemos que el duelo pandémico ha llenado de incertidumbre a las personas dolientes debido a los protocolos diseñados por los estados y autoridades de salud para salvaguardar la vida de la humanidad y evitar la propagación de esta enfermedad, causando en muchas personas duelos leves pero prolongados y en otros casos duelos de índole complicado. Tenemos además nuestros hallazgos que evidencia que el 35.1% presentaron síntomas de duelo pandémico clínicamente disfuncional. Y estos resultados se acercan o se relacionan con hallazgos encontrados por Lee y Niemeyer, donde el 66% de sus participantes presentaron puntuaciones en el rango clínico de duelo disfuncional. En cuanto a la presencia
de duelo pandémico, se obtuvo que el 25.1% de los participantes, que los que están atravesando este tipo de duelo, muestran síntomas con relevancia clínica de ansiedad por COVID-19, y esto podría deberse a la ausencia de, en ese momento, las ceremonias fúnebres y la falta de apoyo familiar y allegados debido al distanciamiento social, teniendo en cuenta que en su momento, cuando se enteraban de que habían perdido a un familiar o a un ser querido, únicamente podían consolarse mediante medios electrónicos y no había un contacto físico que pudiera aliviar ese dolor que la persona estaba manifestando en ese momento. El estudio además permitió comprobar la existencia de diferencias estadísticas en el duelo pandémico en función de la edad y si sufre una enfermedad crónica, demostrando que los más afectados son los más jóvenes y quienes sufren de una enfermedad crónica. No obstante, es de aclararse que el tamaño del efecto fue pequeño, indicando que esta diferencia entre los grupos no es clínicamente relevante, pero no significa con ello que disminuye su importancia, puesto que presentar mayores síntomas disfuncionales entre esas edades puede estar relacionado a su madurez emocional y cómo afrontan la pérdida de este familiar o ser querido. Además, los análisis mostraron correlaciones significativas entre el duelo disfuncional por COVID y los síntomas de ansiedad por la COVID-19, síntomas de ansiedad generalizada, síntomas de depresión, la obsesión por la COVID-19 y el bienestar general. Estos resultados se asocian a otros hallazgos encontrados en investigaciones donde se evidenció la presencia de problemas clínicos de ansiedad y depresión, malestar emocional general y aumento de los mismos, siendo indicativo de alarma en casos de suicidios alrededor del mundo o en caso de posibles ideaciones suicidas por parte de las personas que en ese momento están eh, con, con síntomas relacionados con el duelo disfuncional. Finalmente, también el análisis de regresión determinó que la ansiedad por la COVID-19, la obsesión por la misma enfermedad, ser diagnosticado por COVID, la depresión y sufrir de una enfermedad crónica son las variables que mayormente predicen el duelo disfuncional. Sobre todo, como se mencionó antes, la ansiedad por COVID-19 es quien mayormente lo predice con un 25%. También se debe considerar que el duelo disfuncional por COVID-19 es un problema importante tanto en el campo de la salud pública como en la psicología, ya que este tipo de duelo es más severo en comparación con el duelo antes de la pandemia, por lo que se recomienda que se sigan realizando próximos estudios relacionados con esta temática para obtener mayor evidencia y así también que comiencen a trabajarse en posibles tratamientos para este tipo de duelo característico. Sin más que agregar, les agradezco por la atención prestada. Espero que estos aportes hayan sido de mucha utilidad y que puedan ser también utilizados en otros campos, tanto en la psicología como en el área de salud. Muchas gracias y que estén bien. Universidad Tecnológica de El Salvador. Construyamos tu mejor versión.